Buenos días, alumnos. Vamos a continuar con el desarrollo de los temas como nosotros hemos venido trabajando. Ustedes tienen que transcribir, hacer las actividades y luego presentarlas, ¿no es cierto? Muy bien. Acá hay un expresidente, ¿no?, que utilizaba la lámpara como su símbolo. No sé si se recordarán. ¿De quién estamos hablando? De Fernando Belaúnde Terry, primer gobierno de Belaúnde en el año 1963 y 1968. Muy bien. Dice que estudió en la Universidad de Austin en Texas, ¿ya? Destacado profesor de la Escuela Nacional de Ingenieros. Este señor pues nació el 7 de octubre de 1912 acá en la ciudad de Lima y fallece el 4 de junio del 2002 también en Lima. Su símbolo es la lámpara, como decía, Acción Popular, ¿no? Muy bien. Representaba a profesionales alejados de la oligarquía, a grupos de clase media, que buscaba la modernización del país, un cambio de la política autoritaria y la conquista de nuevos derechos políticos sociales. Eso él buscaba para poder cambiar nuestra nación. Para Belaúnde el problema del país residía que ningún gobierno anterior no supo organizar y dinamizar las energías del pueblo a fin de lograr la conquista del Perú por los peruanos. Frase de campaña. O sea, con esta campaña conquista del Perú por los peruanos, ya él ingresó a la presidencia, ya con ayuda de otro partido político porque se aliaron. ¿Ya, chicos? Muy bien. Esta conquista podía realizarse por medio de la acción popular. ¿Por qué? Porque estamos hablando del pueblo. El pueblo es que va a hacer esa acción, ya que se va a rebelar contra el gobierno anterior, para así ellos dar el voto a Belaúnde Terry con una nueva política, cambiar todo, reestructurar todo, ¿sí? Cuyo lema fue conquista del Perú por los peruanos. Para ello usó una antigua tradición, el trabajo comunal, que abría carreteras, construía escuelas, iglesias, postas sanitarias, realizaba pequeñas irrigaciones y cooperativamente solvían los problemas locales. ¿Ya? Muy bien, ahí está Belaúnde Terry. En el aspecto político, ¿qué hizo este señor Belaúnde Terry? ¿Ya? ¿Cuáles eran las obras también que hizo? En las elecciones del 28 de julio de 1963, pues sale elegido, ¿no? Con su partido político AP, Acción Popular, en alianza con la DC, Democracia Cristiana, los cuales se enfrentaron a la coalición, o sea, al otro partido, APRA y Unión Nacionalista Odrista, que sería la mayoría en el Congreso. ¿Por qué la mayoría en el Congreso? El APRA contaba con 76 representantes. La Alianza Acción Popular y Democracia Cristiana con 71%, o sea, la mayoría era del APRA. Y la Unión Nacionalista Odrista con 31, vamos a decir, congresistas, ¿no? Entonces la mayoría estaba con el APRA, ¿ya? Y la minoría era del partido de la alianza entre Acción Popular y la Democracia Cristiana. La disputa se debía a la facultad del Parlamento de poder censurar a los ministros designados por el Ejecutivo, quien no tenía la facultad de disolver el Congreso. Muy bien, entonces el Ejecutivo, o sea, hasta este año, ¿no? El presidente es que elige a los ministros, ¿no es cierto? Pero no tenía la facultad para disolver el Congreso. En cambio, hoy día sí tiene la facultad. Por eso el presidente actual disolvió el Congreso, cerró el Congreso, ¿no es cierto? Muy bien. En los años 60, los ministros eran designados por el Ejecutivo. Ya les dije, el presidente elegía a los ministros. Pero podían ser destituidos por el Congreso, bajo la figura de la censura. Esto generó un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, el APRA y el UNO, Unión Nacionalista Odrista. Una de las primeras medidas de Belaúnde fue el llamado a elecciones municipales, lo que rompió una larga costumbre, también instaurada por Leguía.
de designar arbitrariamente a las autoridades locales. ¿Ya? Entonces, desde ese año empezaron a elegirse los alcaldes. ¿Ya? Desde el año 1963 empiezan las elecciones de los alcaldes. ¿Por qué? Porque era una obra principal de Fernando Belaúnde Terry de poder dar elecciones municipales. En las primeras elecciones de 1963 y 1967, la mayoría de las principales alcaldías fueron para la alianza gobernante, o sea, Acción Popular y Demócrata Cristiano. En Lima, en ambos años el triunfo fue de Luis Bedoya Reyes. Su mayor obra fue la construcción de la vía expresa del Paseo de la República. Esta vía contemplaba la construcción de una autopista en desnivel, una gran zanja que hoy día la conocemos como el Zanjón, ¿cierto? Muy bien. En el aspecto económico, ¿qué hizo este señor? Mediante la ley de reforma agraria, reformó el sistema agrario. Aquí vemos con picos, palas, ¿no? Entonces ya no utilizaban eso, sino ya eran otras cosas mejor, o sea, la tecnificó. Las exportaciones de tierra, pero desde el Congreso se obstaculizó la ejecución de dicho proceso para no afectar a los grandes latifundios. ¿Qué quiere decir? A las grandes extensiones de terreno que solo era un dueño, como el feudalismo. Se nacionalizó la Caja de Depósitos y Consignaciones, creándose en su reemplazo el Banco de la Nación, para centralizar el cobro y recaudación de impuestos. Aquí vemos el Banco de la Nación. Sobre los yacimientos petroleros de La Brea y Bariñas, petróleo crudo, ¿no es cierto? En julio de 1968 se anunció un acuerdo de ley conveniente para los intereses del Estado. O sea que si el Perú le daba estos yacimientos a la empresa International Petroleum Company, pues ellos le iban a reintegrar un impuesto, ¿no? Le iban a pagar al Perú, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué se hace? El 12 de agosto de 1968 se firmó el Acta de Talara, convenio entre el gobierno y la IPC, International Petroleum Company, que estipulaba, que decía en esa: los yacimientos e instalaciones de las extracciones de petróleo y gas se transferían al Estado peruano para ser administrado por la empresa petrolera fiscal. El Estado consideraba cancelada cualquier deuda que tuviera la International Petroleum Company. ¿Sí? Muy bien. Entonces le iban a pagar, pues, ¿no? Aquí vemos a Talara, sistema petrolero. ¿Ya? Muy bien. En el aspecto social, el movimiento campesino fue apoyado por actividades guerrilleras como el MIR, ¿sí? Movimiento de Izquierda Revolucionaria, de Luis de la Puente Uceda. También militó Javier Henao, poeta guerrillero. También el ELN, Ejército de Liberación Nacional, de Héctor Bejar. Y en el Cusco, Convenio Hilares, bajo el lema Tierra o Muerte. ¿Sí? O sea, ellos preferían la tierra para poder trabajar, ¿verdad? Si no tenían tierra, entonces ellos iban a pelear por las tierras. Hugo Blanco motivó el enfrentamiento entre campesinos y hacendados. Las Fuerzas Armadas reprimieron el movimiento arrestando a Hugo Blanco y acribillando integrantes del MIR, contando con la ayuda norteamericana y bombardeo de napalm. El gobierno envió al ejército en 1966, pero las guerrillas estaban ya derrotadas. ¿Sí? Muy bien. La huelga de la FETIN, Federación de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, y de la Federación de Empleados Bancarios. ¿Sí? Estos fueron lo que hicieron la población, las huelgas. Belaúnde, con su frase "la conquista del Perú por los peruanos", se preocupó por la colonización de la selva, iniciando la construcción de la carretera marginal de la selva.
Estableció la cooperación popular para la construcción de obras públicas como unidades escolares, caminos, hospitales, conjuntos residenciales de San Felipe y el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Sí? Aquí vemos que están haciendo las carreteras, las huelgas que se dan inicio, ¿no? Bien, y aquí pues el aeropuerto, ¿no? Una obra pública que se dio. Muy bien. El fin del gobierno de Belaúnde. Pues el fin del gobierno llega pues en el año 1968 con un golpe de estado por el general Juan Velasco Alvarado. ¿Cuál fue la causa decisiva del fin del gobierno de Belaúnde? La crisis económica de 1967. ¿Sí? Fue un hecho muy inesperado para el pueblo y para la presidencia de Belaúnde. Hubo la sequía en la costa, la disminución de las inversiones extranjeras llevaron a la devaluación del sol, o sea, la plata no valía nada. En esta crisis se elevó los impuestos, no había trabajo, no había nada y se elevan los impuestos. Y la paralización de las obras públicas, donde genera pues el desempleo. Los partidos comenzaron a sacar provecho de la crisis ya con la mirada puesta en las elecciones de 1969. El Congreso se dedicó a censurar ministros, o sea, sacarlos de su gabinete, ¿ya? Ministeriales por motivos infundados. Lo sacaban, lo botaban de su trabajo, mejor dicho, ¿ya? Además, tras la firma del acta de Talara, el presidente de la empresa petrolera fiscal Carlos Loret de Mola denunció la pérdida de la página 11, escándalo de la página 11 que en ese tiempo, ¿ya? El contrato donde supuestamente figuraba el precio que la IPC pagaría al Perú por el crudo. Entonces, estos señores hicieron que se perdiera ese documento, esa acta, para así no pagar después al Perú, ¿no? Si en esa acta se afirmaba que iban a pagar, vamos a poner un ejemplo, 1000 soles mensual, entonces en ese documento que se perdía, pues ya estos señores, ya de la empresa IPC, ya no le pagarían 1000 soles, sino, ¿sabes qué? Ahí está 10 soles mensual, ¿no? Entonces, pues que ellos iban a aprovechar, y no solo por un año, sino fue por 50 años. El 3 de octubre de 1968, un golpe militar dirigido por el general Juan Velasco Alvarado envió a Belaúnde al exilio, o sea, lo desterró, lo sacó del gobierno, ¿ya? Aquí vemos pues que reclamando, ¿no?, la sociedad, su trabajo, la devaluación de la moneda, ¿no?, la crisis, el golpe de estado que le dan al presidente Fernando Belaúnde Terry, y aquí vemos al general Juan Velasco Alvarado, ¿ya? Fue él que lo sacó del gobierno a Fernando Belaúnde Terry. Jóvenes, aquí les dejo la actividad, ¿ya? No se olviden de ilustrar y van a desarrollar la página 64, 65 y 66 del libro de actividades. Pues bueno, espero que todos ustedes se encuentren bien de salud y pues bueno, adiós, cuídense.